Después de que me diagnosticaran cáncer, no sabía cómo darle la noticia a mi familia. El informe médico llevaba 3 días sobre la mesa sin que nadie lo tocara, y nadie me preguntaba nada. No fue hasta el 4.º día, cuando no preparé la cena por una cita de seguimiento en el hospital, que el teléfono empezó a sonar sin parar. Eran las 17:30 cuando salí de la consulta médica, justo en plena hora punta de la tarde. En una mano llevaba el expediente clínico y una bolsita con los medicamentos, y en la otra las compras del supermercado. Me las apañaba como podía para subirme a un autobús urbano abarrotado cuando el móvil comenzó a vibrar como loco. Una chica amable se ofreció a sujetarme la bolsa de la compra un instante, dándome el espacio justo para meter la mano en el bolsillo del abrigo y contestar. La voz aguda de Leona retumbó en el auricular. Clara, ¿por qué no has recogido aún a Nico del colegio? Su profesora acaba de llamar. Es el único niño que queda en clase y está llorando desconsolado. El pánico me recorrió el pecho. Pregunté rápido. ¿Alguien lo ha recogido ya? Esta mañana le dije a Daniel que hoy le tocaba a él buscar a su hijo. Tenía una cita médica por la tarde. No me dejó terminar. Resopló molesta. ¡Ay, por Dios! Clara, ¿qué puede ser más importante que Nico? Sigue en el cole, vea por él, ahora mismo. Yo no puedo ir, añadió con desdén. Ya había quedado para cenar y salir de compras con mis amigas. Y Daniel, como siempre, lleva la tarde entera en reuniones. Seguro que se le ha olvidado. Estas tonterías no valen la pena para molestarlo. Abrí la boca para decirle que yo tampoco llegaría a tiempo y que quizá Javier podía ir, pero ya había colgado. Justo antes de que se cortara la llamada, la oí claramente quejarse a su amiga. La madre de Daniel es un desastre, ni para un favor sirve, completamente inútil. Sentí un nudo apretado en el pecho. Mi dedo flotaba sobre la pantalla, a punto de llamar a Javier, pero me quedé paralizada. Las palabras del médico resonaban con fuerza en mi cabeza. Tu cuerpo ya está muy débil. Necesitarás que alguien te acompañe durante los tratamientos y debes evitar el estrés y las tareas domésticas todo lo posible, pues ya está. Si ya no soy útil para ayudar, quizás ha llegado la hora de que cada uno se encargue de sus propias responsabilidades. Al fin y al cabo, es su hijo, no mío. Me quedé ahí, aturdida en el autobús, mientras pasaban 2 paradas más sin que me diera cuenta. Entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Javier. Clara, llevas todo el día por ahí dando vueltas. ¿Sabes siquiera que Nico sigue en el colegio esperando a que alguien lo recoja? Acabo de llegar a casa y Leona me ha llamado toda, nerviosa. Dice que intentó localizarte, pero no hubo manera. ¿Por qué no has ido tú por él? La profesora lleva allí todo este tiempo. ¿Te imaginas cómo debe de estar Nico? Su voz seguía sonando, llena de reproches. El pecho me dolía cada vez más, pero guardé silencio. Cuando al fin se calló, respondí, tranquila pero con firmeza. Ese niño tiene madre y padre. Quizás deberían dejar de depender de una mujer mayor para todo. Tal vez fue mi tono, frío y distante, algo que nunca había oído en mí, lo que lo descolocó. Hizo una pausa y luego soltó de golpe. ¿Qué? ¿Pero qué forma de hablar es esa, Clara? No te lo tomes a mal, pero Nico es nuestro nieto. ¿De verdad ese es el espíritu que debería tener una abuela? Da igual, ya voy yo a recogerlo hoy. Tú vete a casa y ponte con la cena, que los niños han estado todo el día dando el callo, y no es justo que lleguen y no haya nada en la mesa. Quise decirle que yo tampoco me encontraba bien, que después de tantas visitas al hospital, mi cuerpo ya no daba más de sí. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Me había entrenado durante años para no quejarme, tragándome cada dolor, cada agotamiento, cada emoción, porque al final, ¿de qué servía? En el mejor de los casos, «estás exagerando», dicho sin mirarme a los ojos. Así que por primera vez no contesté. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Jaime ha tenido una vida fácil. Nació en una familia culta y bien posicionada.
Siempre fue el típico al que se describía como elegante y distinguido, incluso de joven. Su carrera fue como la seda desde el principio, y justo este año se jubiló como director del Museo de Arte Contemporáneo de Valencia. Décadas entre exposiciones y lienzos le habían dado esa elegancia silenciosa y refinada que aún hoy hacía girar cabezas, incluso con sus 67 años. Y eso sin haber tenido que ensuciarse jamás con los líos del día a día. La verdad, nunca le hizo falta. Desde pequeño, su madre se encargaba de absolutamente todo, hasta el último detalle. Y cuando nos casamos, yo simplemente tomé el relevo, sin rechistar. Jaime nunca se preocupó por la casa. Jamás ha puesto una lavadora, ni siquiera ha lavado sus propios calcetines. Está convencido de que un caballero no debe pisar la cocina. Para él, las tareas del hogar solo sirven para empañar la pureza de su sensibilidad artística. Incluso después de jubilarse, sigue con la agenda repleta. Clases de canto en el centro cultural, danzas regionales, violín. Está más ocupado ahora que cuando trabajaba. Todos le llaman el profesor Jaime, el hombre del Renacimiento, admirado y querido. Siempre tiene compromisos. Nuestros hijos ya saben que no deben pedirle ayuda. Nadie espera que recoja a los niños ni que haga de canguro. Y luego estoy yo. También estudié pintura en la universidad. Los dos estábamos en la especialidad de óleo. Yo tenía talento, mis profesores también lo creían, pero conocí a Jaime y me enamoré hasta el fondo. Y a partir de ahí, la vida se me escurrió de las manos. Los años pasaron en un suspiro entre faenas de casa, cuidar de Jaime, criar a nuestro hijo y después a nuestro nieto. Siempre corriendo, siempre ocupada, pero sin que nada me perteneciera de verdad. No tiene sentido lamentarse ahora. Mientras el autobús avanzaba por calles que conocía de memoria, me di cuenta de que estábamos cerca de casa, pero por alguna razón, el corazón se me iba haciendo más y más pesado a cada parada. Quizá era solo el inicio del cáncer, el cansancio, ese dolor sordo que no se iba. Y mis huesos. Pero de repente ya no tenía ganas de volver a casa, aunque en realidad tampoco tenía a dónde más ir. Mis padres ya no estaban, y casi todas mis antiguas amigas ahora tenían sus propias familias, sus vidas ajetreadas. Me quedé mirando por la ventana del autobús, sin pensar en nada concreto, y por primera vez, una tristeza profunda me envolvió por completo. 65 años de vida, y no tenía con quién hablar de verdad, ni un alma. Unos 15 minutos después, el móvil sonó por tercera vez. Clara, ¿por qué no estás en casa haciendo la cena? Nico está montando una pataleta, dice que se muere de hambre. Daniel está a punto de llegar también, y ya sabes que yo no cocino. ¿Se supone que tenemos que estar aquí esperando otra media hora más por ti? ¿Qué te pasa últimamente? Cuanto más mayor te haces, más poco fiable te vuelves. ¿Dónde estás y por qué no estás cuidando de la casa? La voz de Jaime no era especialmente alta, pero aún con el bullicio del autobús, podía oír cada palabra con claridad. Hubo un tiempo, hace muchos años, en que su voz me tenía hechizada. Grave y firme, una voz que siempre lograba calmarme, incluso durante las discusiones, pero ahora cada palabra sonaba como una bofetada. Resulta que hasta la voz más agradable puede volverse desagradable si se usa para regañar y menospreciar. La imagen idealizada que había tenido de él durante décadas se rompió de golpe. Ni siquiera intenté responder con emoción. Vosotros dos sumáis más de 100 años. ¿Acaso ninguno es capaz de valerse por sí mismo? ¿Qué haríais si mañana me muriera? ¿Pasar hambre? Se quedó en silencio, claramente sorprendido, y antes de que pudiera reaccionar colgué otra vez. Esta vez no volvió a llamar. Jaime siempre ha sido orgulloso y de genio fuerte. Nunca pide ayuda y jamás da su brazo a torcer. Y yo acababa de colgarle 2 veces en un solo día. Demasiado, para su ego,
Pero pocos minutos después me llamó mi hijo Daniel. Al parecer, hoy mi móvil se había convertido en una centralita. Mamá, ¿qué está pasando contigo últimamente? No recogiste a Nico, no has cocinado y ahora encima te estás peleando con papá. Está tan disgustado que hasta ha perdido el apetito. Venga, solo queremos tener una tarde tranquila. Tú tampoco te estás haciendo más joven. ¿Qué quieres demostrar? Apenas le dio tiempo a terminar cuando su hermana Ana le quitó el teléfono. Su tono también rebosaba quejas. En serio, mamá, llevas una temporada en la que estás flojeando un montón. Ya es tardísimo y la cena sigue sin estar. Me muero de hambre. Todos hemos venido a cenar y Olivia ha dicho que quiere el bol de espaguetis de la abuela, el suyo favorito. Será mejor que te des prisa o volverá a montar una escena. No dije nada. Recordé cómo, cuando ambos se casaron y buscaron casa, se aseguraron de elegir viviendas a solo unas calles de la nuestra. Decían que no soportaban estar lejos. Desde entonces, salvo los fines de semana o alguna ocasión especial para salir a cenar fuera, venían aquí a comer casi todos los días. Trataba a Nico y a Olivia por igual. Los recogía del colegio, les daba de merendar, les ayudaba con los deberes. La mayoría de los días recogía a Olivia de la guardería. Luego iba directa al colegio de Nico, hacía la compra de camino y volvía corriendo para tenerlo todo listo. Se había convertido en nuestra rutina, una gran cena familiar cada noche. Pero desde que vino a visitar la otra abuela de Olivia, ya no hacía falta que yo fuera a recogerla. Aún así, no sabía qué decir en ese momento. ¿Debería culparme por haberme preocupado demasiado todos estos años? ¿O por no haber sabido educar bien a mis hijos? ¿Por haber criado a una familia llena de personas dependientes que nunca aprendieron a valerse por sí mismas? Tras una larga pausa, respondí con tono seco. ¿Podéis cenar sin mí esta noche? No, voy a volver a casa. Después de decir eso, apagué por fin el móvil. El mundo quedó en silencio. En algún momento, el autobús ya había pasado de largo mi parada. La oscuridad se había instalado sobre la ciudad y por la ventana desfilaban calles que no reconocía. Pero por primera vez en toda la tarde tenía un asiento libre solo para mí. ¡Qué ironía, de verdad! Solo por no preparar la cena una vez, de repente todos se me echaron encima como si hubiera cometido un crimen. Y sin embargo, el informe con el diagnóstico de cáncer de mama llevaba 3 días enteros sobre la mesa del salón y ni una sola persona me había preguntado nada. Se sientan en ese sofá todos los días, pegados a sus móviles, viendo la tele, jugando a videojuegos. Incluso la fruta que renuevo con esmero cada día ni la notan, solo alargan la mano y se la llevan. Pero de alguna manera, ninguno de ellos había reparado en el informe médico que estaba justo al lado. Era porque mi nombre estaba impreso en la portada. Eso lo volvía invisible por defecto como yo. Llevo décadas viviendo en esa casa, dando y dando, y sin embargo nunca me han visto de verdad. Mis hijos siempre dicen, mamá, tuviste suerte de casarte con papá. Nunca tuviste que trabajar y encima fuiste la esposa elegante del director de un museo. Los parientes se deshacen en elogios. Que si Jaime mantuvo a toda la familia, que si nos lo dio todo, que si crió a 2 hijos ejemplares. ¡Qué hombre tan admirable! El dolor en el pecho volvió a apretar con fuerza, y sin darme cuenta, ya tenía las lágrimas resbalando por la cara. Giré la cabeza hacia la ventana, esperando que nadie me viera llorar. A mi edad, una siempre tiene ese miedo tonto de parecer ridícula delante de extraños. Las luces de la ciudad, al otro lado del cristal, se difuminaban bajo el velo de las lágrimas. Parpadeaban lejanas, inalcanzables. Tantas casas iluminadas por toda la ciudad, y sin embargo ni una sola luz me parecía realmente mía. Justo entonces, una mano pálida apareció en mi campo de visión, ofreciéndome un pañuelo. Era la misma chica amable de antes. «Señora, ¿está usted bien? Tenga, tome esto», dijo con una sonrisa suave.
En esta zona entra bastante corriente por la ventana. Tenga cuidado de no resfriarse. Cuando vi la bolsa de medicinas que llevaba, me imaginé que tal vez no se encontraba muy bien. Cogí el pañuelo y asentí. Mi voz temblaba cuando susurré: gracias. Pero de algún modo, cuanto más me secaba las lágrimas, más fluían, hasta que sentí que todo lo que llevaba dentro por fin salía. Un simple gesto de bondad de una desconocida. Algo que mi propia familia no me había mostrado en años. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Tomé una decisión callada pero firme. Si el amor hay que mendigarlo y un hogar solo se merece a base de sacrificios, entonces quizá nunca fue realmente mío. Y si ese es el caso, ya no lo quiero. Cuando el autobús llegó a su última parada, todos los demás se bajaron. Me levanté con dificultad, tambaleándome un poco al coger mis bolsas. La joven se dio cuenta enseguida y volvió a ayudarme sin dudarlo, quitándome casi todo el peso de los brazos. Muchas gracias, dije de corazón. De verdad me has ayudado mucho hoy. Debes de estar agotada tú también. Venir hasta aquí, después del trabajo, no debe de ser fácil. Ella lo restó importancia con una sonrisa. Para nada. En realidad soy becaria en el hospital donde tuviste la cita. Luego añadió, algo avergonzada: me bajaba hace ya varias paradas, pero te vi y pensé que no estabas muy bien. Solo quería asegurarme de que estabas bien, por eso me quedé contigo. ¿Vives por aquí cerca? Me quedé paralizada un segundo. El remordimiento me invadió. Ay, no vivo por esta zona. Lo siento muchísimo. Voy a llamar a un taxi para que vuelvas a casa. Gracias por preocuparte, de verdad. Estoy bien. Solo me siento fatal por haberte causado molestias. No tienes que disculparte, me dijo con dulzura. En todo caso, deberías ser tú quien tomara un taxi a casa. No estás bien, no te esfuerces más. Yo puedo coger el bus de vuelta desde la acera de enfrente. Es fácil. No, respondí con firmeza. Ya has hecho demasiado. Todo esto ha sido un lío mío, y no voy a dejar que vuelvas sola por mi culpa. Me empeñé en acompañarla hasta la acera y paré un taxi. La ayudé a subir primero. Le pedí al conductor que la llevara a casa, y después le di la dirección para volver a la mía. Hoy no había traído nada encima. Se suponía que solo iba a una revisión rutinaria. Ahora tenía que volver para empezar a hacer las maletas. Cuando ella se bajó del coche, se giró una última vez con una sonrisa cálida. Señora, sabe que la medicina ha avanzado muchísimo. No pierda la esperanza. Puede que todo salga bien. Le hice un gesto de despedida y por poco se me escapan las lágrimas otra vez. De algún modo, todo el peso, toda la amargura del día, se sentía un poco más ligera, sanada un poquito por la bondad de una desconocida que hacía menos de una hora no conocía. Ya cerca de casa, pasé por delante de un restaurante que está justo a las afueras de nuestro barrio, de esos que tienen fama de ser exclusivos y carísimos. Había oído a Jaime y a los niños hablar de él más de una vez. Solo iban allí para cenas formales o celebraciones especiales, siempre elogiando lo refinado que era. Y sin embargo, jamás se les ocurrió llevarme. Tal vez nunca me vieron como alguien que encajara en sitios así. Para ellos, yo solo era la ama de casa, la que ahorra, cocina, pone lavadoras. No alguien que necesitara probar la alta cocina. Sin pensar demasiado, me giré y entré. Por primera vez en mi vida, me senté sola y me regalé una cena elegante de verdad. Las compras que había hecho antes ya no estaban. Las tiré en una papelera justo al bajar del autobús. Siempre me preocupaba por cada euro, intentando ahorrar para mis hijos y mis nietos. Cuanto menos gastaba en mí, más podía dejarles a ellos. Incluso llamar a un taxi me parecía un lujo que tenía que justificar, pero ahora que estoy enferma, me he dado cuenta de que si todavía me queda algo que quiera hacer, debería hacerlo. Nadie sabe cuántos días me quedan. Así que saboreé cada bocado de esa cena que tanto alababan.
y en silencio me di cuenta de que no era para tanto. No soy ninguna ingenua incapaz de distinguir lo bueno de lo mediocre, es solo que nunca antes me habían dado la oportunidad de elegir por mí misma. Después de cenar volví a casa dando un paseo lento, dejando que la comida se asentara. Cuando llegué a la puerta ya pasaban de las 10. En cuanto la abrí, me golpeó una mezcla pesada de olores a comida y alcohol. La casa estaba patas arriba. La cena acababa de terminar y la mesa del comedor parecía un campo de batalla. Platos por todas partes, servilletas arrugadas, huesos de alitas de pollo desperdigados por la superficie. El salón no estaba mejor, como si hubiera pasado un huracán. Leona y Ana estaban tiradas en el sofá, comiendo alitas de pollo fritas con los ojos clavados en la tele. Nico y Olivia, cerca de ellas, imitaban a los adultos, cada uno con una bolsa de snacks en la mano, enganchados a sus tabletas, los dedos volando sobre las pantallas jugando. En el patio, Jaime y Daniel, junto con el marido de Ana, bebían cerveza mientras charlaban sobre jubilación y acciones en bolsa, como si no hubiera ni un solo problema en el mundo que les preocupara. Jaime siempre ha tenido problemas de estómago, y era yo quien solía vigilar que no bebiera, que se cuidara, pero esta noche estaba bebiendo a gusto. Seguro que luego el estómago le pasaría factura. Quejarse no le faltaría. Crucé la puerta, me puse las zapatillas y me quedé un momento de pie. Nadie se giró a mirarme. La primera en darse cuenta fue Leona. Me lanzó una mirada rápida, cargada de impaciencia, y volvió a fijarse en la tele sin decir palabra. Crucé el salón sin ruido, dirigiéndome al dormitorio principal. Pero justo al girar por el pasillo, me topé de frente con alguien a quien no esperaba ver. Ella también pareció sorprendida. «Clara, ya estás en casa por fin», dijo, intentando sonar amable. «Justo le decía a Jaime que debería llamarte. Es tarde, y me preocupaba que no fuera seguro para ti andar sola por ahí». Me quedé paralizada. A decir verdad, la presencia de Viviana en mi casa no era nueva, desde que se mudó a uno de los... Se había mudado el año pasado a uno de esos pisos de lujo que construyeron hace poco por la zona. Al principio venía de vez en cuando, siempre como una invitada educada. Pero verla salir ahora de mi dormitorio, con un conjunto de ropa de estar por casa de seda, el pelo revuelto y los ojos soñolientos, algo dentro de mí se retorció. Viviana, el gran amor de juventud de Jaime, su musa, la bailarina estrella del Conservatorio de Ballet de la Costa, aquella diosa elegante que tenía a todos los jóvenes rendidos a sus pies. El tiempo, al parecer, había sido generoso con ella. Conservaba esa misma gracia natural. Su belleza madura seguía intacta. En aquellos años, Jaime tenía muchas admiradoras, pero fue solo Viviana quien le robó el corazón de verdad. Estuvieron enredados durante años. Nunca fueron pareja oficial, pero tampoco se separaron del todo. Hasta que justo al terminar los estudios, ella se casó con un magnate inmobiliario 20 años mayor y se mudó al extranjero. Fue entonces cuando yo ocupé su lugar. Con Viviana lejos, aproveché mi oportunidad. Poco a poco fui acercándome, hasta que acabé convirtiéndome en la esposa de Jaime. Él nunca me ofreció un romance de película, pero sí me puso una condición clara. Si nos casábamos, tendría que renunciar a mi carrera por completo y dedicarme a apoyar su arte desde casa. Y así lo hice. Año tras año, cumplí con mi parte. Creía que así me ganaría mi sitio. Creía que aquel capítulo con Viviana estaba más que enterrado. Jaime nunca volvió a mencionarla. Ambos fingimos que esos años no existieron. Pero cuando Viviana regresó y vino a visitarnos por primera vez, recuerdo lo tenso y extraño que fue su reencuentro. El aire entre ellos chispeaba con una historia mal cerrada. Y aún así, no tardaron mucho en reconectar. Estaba claro que la cosa había avanzado más de lo que me habían contado. La voz de Viviana no era precisamente discreta.
se alzó en la sala y todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Daniel se iluminó al verme. «Mamá, por fin has vuelto. ¿Dónde estabas? Te hemos llamado 1000 veces y no contestabas». Luego miró hacia el sofá y gritó: «Menos mal que Ana fue rápida y pidió comida mexicana. Acabamos de cenar. Ahora puedes ponerte a recoger la mesa, fregar los platos y pasar la fregona». Mi yerno añadió con una sonrisa burlona mientras agitaba su botella de cerveza: «Clara, ¿qué tal si preparas algo más? Un poco de palomitas, una tabla de quesos». Jaime está de tan buen humor esta noche que creo que se anima a otra ronda. Antes de que pudiera abrir la boca, Viviana se adelantó, nerviosa y ansiosa por justificarse. «Clara, por favor, no te molestes. No era mi intención pasarme de la raya. Solo me mareé un poco antes y había mucho jaleo fuera. Jaime me sugirió que me recostara un rato en tu habitación. Los niños estaban todos en el salón. Te juro que no es lo que tú». Al oírla, Jaime dejó la copa al instante y corrió hacia ella. «Viviana, ¿te encuentras mejor ahora?», le preguntó con preocupación, los ojos clavados en su cara. Solo entonces se giró hacia mí, con un tono tan frío que podría haber congelado el cristal. «Es nuestra invitada, Clara. ¿De verdad tienes que comportarte así? ¿Acaso recuerdas dónde está la puerta de tu propia casa? Ya empezaba a pensar que te habías perdido por ahí. Mira la hora que es. Esto es un comportamiento totalmente inaceptable». Alcé la cabeza y lo miré de frente, una sonrisa amarga asomando en la comisura de mis labios. «Ah, ¿y qué me dices de una invitada que acaba tumbada en el dormitorio principal a estas horas de la noche? ¿Qué clase de comportamiento es ese? Y tú, Jaime Blasco, exdirector del Museo de Arte, paladín del refinamiento y la elegancia, ¿cómo llamas a meter a una mujer sola en la cama de tu esposa cuando ella no está en casa? Eso es tu idea de la gracia». Su rostro se ensombreció al instante. «Estás montando una escena a propósito. Esto es una calumnia pura y dura». Viviana se puso colorada, visiblemente incómoda. Le tiró suavemente de la manga y susurró: «Jaime, para, es culpa mía. Si hubiera sabido que Clara se iba a molestar, jamás habría usado esa habitación». Pero mi pecho ya ardía, me faltaba el aire por la rabia. No quería oír ni una palabra más. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio sin molestarme en responder. La tensión en la casa se volvió insoportable de repente. Nadie decía nada. Ana corrió tras de mí y me agarró del brazo, intentando detenerme. «Mamá, ¿pero qué te pasa?», dijo, con un tono cargado de fastidio. «Estás siendo muy dura». Viviana no se encontraba bien. Tenía un poco de resfriado. Papá solo la invitó a cenar para que no estuviera sola mientras se recuperaba. Hizo una pausa y añadió con un matiz de reproche: «Y siendo sinceros, hoy te pasaste un poco. ¿Y qué si papá te dijo un par de cosas?». Nico se quedó tirado en el colegio. Es normal que estuviéramos preocupados. La familia está para cuidarse, mamá. Daniel asintió a su lado, suavizando un poco el tono mientras se acercaba. «Ana tiene razón, mamá. Llevas todo el día en casa. Igual no te das cuenta de lo agotador que es todo ahí fuera. No paramos ni un segundo. Llegar a casa y ver que no hay cena frustra simplemente. Quizás fuimos un poco duros, pero no te lo tomes a lo personal. Miré a esos hijos míos, mis propios hijos, y sentí cómo se asentaba dentro de mí un vacío helado. Ni una sola palabra de preocupación. Ni una sola pregunta sobre dónde había estado, si había comido, si algo me había ido mal. Solo juicios, excusas y exigencias. Entonces, los ojos de Leona se fijaron en la bolsa de la farmacia que tenía en la mano. Su boca se torció en una sonrisa burlona mientras intervenía con voz cargada de sarcasmo. «Exacto, Clara. Nico estaba prácticamente llorando de hambre antes. Es que sigue siendo tan pequeño. ¿Y si le hubiera pasado algo? Porque se saltó una comida», añadió, echando un vistazo a la bolsa de la compra con desdén.
Desde luego que sí que has tenido un día tranquilo, reponiendo todos esos suplementos otra vez. Te lo he dicho 100 veces. Esas cosas son una estafa, una pérdida total de dinero. Te vendría mejor gastarlo en regalos para Nico y Olivia. Al menos ellos lo disfrutarían. Soltó una risita y añadió: si estás tan aburrida, podrías tomar el ejemplo de Viviana. Por lo menos ella sí sabe vestirse bien y comportarse con estilo. De verdad parece que encaja al lado de Jaime. Mi cara se quedó inmóvil. Daniel tiró enseguida de la manga de Leona, claramente notando cómo se espesaba la tensión en la habitación. Pero bueno, Leona, te has pasado con la bebida. Y por cierto, mi madre siempre ha sido ahorradora. Apenas se gasta dinero en sí misma. Se giró hacia mí, intentando suavizar el golpe. Mamá, ya es tarde. Los platos pueden esperar a mañana. ¿Por qué no ayudas a los niños a prepararse para dormir? Olivia ha dicho que quiere quedarse a dormir esta noche. Lentamente, dirigí la mirada hacia cada uno de ellos, esas caras que conocía tan bien, y solo sentí un cansancio frío, profundo, en los huesos. Ni una chispa de calor, ni una muestra de verdadera preocupación por mí como persona. Todos eran rapidísimos para darme tareas, para regañarme, para aprovecharse de mí. Pero ninguno había preguntado si estaba bien, si había comido, por qué había llegado tan tarde. Este supuesto afecto familiar ni siquiera se acercaba a la bondad de una desconocida en un autobús urbano. A veces no es la rabia la que se apodera de ti, sino el entumecimiento. Al final hablé, con voz serena y uniforme, pero cada palabra cayó como una piedra. Hay algo que necesito deciros formalmente a todos. Ya sois adultos, tenéis vuestras vidas, vuestras familias. Es hora de que os destetéis. A partir de hoy ya no soy vuestra criada sin sueldo. No más recoger del colegio. No más cena puesta en la mesa. No más tareas del hogar asumidas como obligación. Si necesitáis que se haga algo, buscad la forma de hacerlo vosotros. Y si a alguno le da por preocuparse repentinamente por alguna pobre amiga frágil, adelante, no voy a impedirlo. Pero por mí, no os preocupéis. Yo no necesitaré nada de vosotros. En cuanto mis palabras cayeron, la sala entera quedó en un silencio absoluto. Todos se miraban, inquietos. Mamá, ¿qué estás diciendo? Fue Daniel el primero en hablar con incredulidad en la voz. Todos tenemos trabajos a jornada completa. Sin ti no podríamos ni recoger a los niños del cole. Ana intervino enseguida. Exacto. No salimos del trabajo hasta las 6 o más tarde. ¿Cómo se supone que vamos a llegar a casa y ponernos a cocinar también? ¿Piensas dejarnos sin cenar? Leona resopló con un tono cargado de irritación. Clara, no es que te veamos como una criada ni nada de eso. Pero Jaime siempre está ocupado con sus actividades del centro cívico. Alguien tiene que encargarse de la casa. Y sinceramente tú no tienes trabajo. Ayudar un poco no es para tanto, no. Es solo para que no te aburras. Uno tras otro se fueron acercando, intentando convencerme, hacerme razonar, como si la que estaba siendo irracional fuera yo. Pero lo único que sentía era un fuego lento, abrasador, que me subía por el pecho. No estoy aburrida, interrumpí con frialdad. Y si de verdad pensáis que todo esto no es para tanto, intentad hacerlo. Vosotros un solo día. A ver qué fácil os parece entonces. Soy una persona, no vuestra asistenta sin sueldo. He pasado décadas llevando esta casa sin un. Ahora me toca a mí descansar. Ana notó el cambio en mi tono y enseguida suavizó la voz, entrelazando su brazo con el mío como una niña, intentando contentar a su madre. Mamá, no decimos que no debas descansar, pero tampoco es que trabajes. Estar en casa ya es descansar, ¿no? Sinceramente estás molesta porque hoy ha venido Viviana, ¿verdad? Ella no ha hecho nada malo. Todos estábamos aquí también. Es tu antigua compañera de clase y no se encontraba bien. Papá solo quería ayudarla. ¿Qué tiene eso de malo? Cuanto más hablaba, más se me apretaba el pecho. Ese dolor sordo,
bajo las costillas volvió a hacerse presente. Retiré suavemente mi brazo y la miré directamente a los ojos. Mi voz fue tranquila, pero cortante, cada palabra cargada de intención. Primero, estar en casa no significa que haya estado descansando. Si no me crees, empezad a turnaros con las tareas desde mañana y luego me contáis lo descansadas que os sentís. Segundo, Viviana es invitada de tu padre, no mía. No voy a opinar sobre lo que ocurre entre ellos, pero no me utilicéis para maquillar las cosas solo porque no queréis enfrentaros a la verdad. Tal vez fue ese filo firme en mi voz, algo que ninguno de ellos me había oído nunca. Pero de pronto la habitación quedó en un silencio absoluto. Hasta el aire se volvió más denso. Entonces Viviana dio un paso al frente, secándose las comisuras de los ojos con los dedos, delicada. Su voz temblaba lo justo para notarse. De verdad lo siento mucho, Clara. Todo esto ha sido culpa mía. Nunca quise interponerme entre tú y Jaime. He abusado de vuestra hospitalidad esta noche. Será mejor que me marche. Sin esperar respuesta, se apresuró hacia la puerta de entrada, recogiendo sus cosas mientras se ponía los zapatos. Estaba claro que lo único que quería era desaparecer cuanto antes. Los niños, nerviosos, la siguieron a toda prisa, murmurando excusas y disculpas. Antes de que la puerta se cerrara del todo, un portazo seco retumbó desde el comedor. Jaime había golpeado la mesa con tal fuerza que hizo temblar los platos. ¡Basta, Clara! Su voz estalló por toda la sala. Llevas actuando de forma extraña desde esta tarde. Llegar tarde ya fue suficiente, pero ahora vas buscando pelea con todos. Seamos sinceros, ¿esto va solo de la cena? ¿O te molesta que estuviera cuidando de Viviana? ¿Por qué tienes que estar removiendo el pasado? Tenía fiebre, llegó a 38,5 grados, y aún así quieres montar un numerito. Su voz seguía subiendo, aguda e impaciente. Por el amor de Dios, se supone que con los años el corazón se ensancha. Pero tú, tu mente cada vez es más estrecha. ¿Cuándo te volviste tan mezquina? Y con eso, agarró el abrigo y el móvil y salió tras los demás, sin ni siquiera mirar atrás. Como todos dicen que me he vuelto mezquina con la edad, pues bien, que me dejen ser mezquina hasta el final. Me fui directamente al dormitorio y empecé a hacer la maleta. No era solo para una noche, ni para alejarme de esa cama. Me iba de esta casa para siempre. No quería pasar ni un día más bajo ese techo. Además, el médico había sido claro. Necesitaba tranquilidad, no estrés. Pero no había pasado ni media hora desde que había cruzado la puerta y ya tenía el pecho oprimido, la respiración entrecortada. Jaime no llevaba mucho fuera cuando los niños regresaron, dando por hecho que esto era otro arranque emocional pasajero. Sus voces llegaban desde el pasillo, intentando suavizarlo todo. «Mamá, papá solo estaba acompañando a Viviana a casa. Es tarde, no debería ir sola. Venga, mamá, sí, Viviana es elegante y siempre va perfecta, pero si de verdad hubiera algo entre ella y papá, habría pasado hace años, no ahora. Exacto, que papá tiene 67 años. ¿Qué va a hacer a estas alturas? Mamá, nosotros nos encargamos de bañar a los niños esta noche. Tú solo descansa, ¿vale? Mañana por la mañana haces el desayuno y los llevas al cole como siempre». Sus voces se mezclaban, un murmullo constante de justificaciones y repartos, de tareas, cada palabra haciendo el aire más denso a mi alrededor. Cerré la puerta del dormitorio sin responder. Hacer la maleta no me llevó mucho tiempo, no necesitaba gran cosa. Un par de mudas de ropa, algunas joyas, mis documentos, un cargador. Y ya. Después de décadas en esta casa, resultaba casi cómico lo poco que consideraba digno de llevarme. Las 2 viviendas de alquiler que me dejaron mis padres siempre estuvieron a mi nombre. Los ingresos del alquiler iban a mí. Si sumaba ese dinero con lo que había ahorrado con tanto cuidado, estirando cada euro donde podía, tenía suficiente para vivir bien y a mi manera.
Siempre pensé en cederles esas propiedades a los niños cuando cumpliera 80. Gracias a Dios no lo hice. Gracias a Dios aún tenía algo en lo que apoyarme. Al salir de la habitación arrastrando la maleta, la familia de Ana ya se había marchado. Daniel estaba en el baño bañando a Nico. Nadie me vio, no me importó, no me despedí. Salí sin mirar atrás. El aire de la noche me envolvió como un suspiro de alivio, pero me quedé quieta un momento, sin saber a dónde ir. Siempre decían que vivía protegida, que no conocía mundo. Tal vez ahora era el momento. Y si esta enfermedad de verdad no tenía cura, desde luego que no iba a acabar mis días entre la cocina y el cuarto de la colada. El médico dijo que las sesiones de radioterapia no comenzarían hasta la semana siguiente, así que tenía unos días libres. ¿Por qué no aprovecharlos? No sabía comprar billetes de avión por internet, así que hice lo más simple que se me ocurrió. Paré un taxi y le pedí al conductor que me llevara directamente al aeropuerto. De pie en la terminal, mirando la pantalla de destinos parpadear con nombres, elegí una ciudad que siempre había querido visitar. Me acerqué al mostrador y compré un billete para el primer vuelo disponible. Antes de embarcar, dudé un segundo y envié un mensaje a la familia, solo lo justo para evitar que llamaran a la policía. Me voy de viaje. No me molestéis. Después apagué el móvil. Era un vuelo nocturno, corto y tranquilo, y cuando las ruedas tocaron tierra, el cielo seguía oscuro. Había aterrizado en Oporto. Lo había visto en vídeos de viajes antes. La llamaban la ciudad de las rosas, un paraíso botánico en la costa atlántica. Siempre había querido visitarla. Si me quedaba alguna pasión en la vida, eran las plantas. Mi balcón siempre estaba repleto de vegetación, cada rincón cubierto de pequeñas explosiones de vida que me recordaban que aún quedaba algo por lo que sonreír cada día. Jaime nunca tuvo tiempo para viajar. Siempre decía que Oporto era demasiado húmeda, que el aire allí resultaba pegajoso, poco elegante. Pero yo no necesitaba elegancia, solo necesitaba alegría. Al encender el móvil de nuevo, una avalancha de mensajes me cayó encima como una presa rota. Todos habían leído mi nota y ahora estaban en pánico. Mamá, si no estás, ¿quién va a recoger a Nico mañana? Nadie ha cocinado. Papá no tiene ni idea. ¿Qué se supone que vamos a cenar? Mamá, no seas tan terca. No te habrás ido de verdad tú sola de vacaciones. Seguro que te has reservado un hotel cerca y vuelves por la mañana. En serio, ni siquiera sabes usar las aplicaciones. No tienes familia cerca. ¿Y si te timan? ¿Y si acabas perdida en la calle? Cuanto más leía, más se me fruncía el ceño. Y entonces lo vi. El mensaje final que me hizo soltar una carcajada, fría y amarga, de Jaime. Cuanto más envejeces, más infantil te vuelves. Tengo curiosidad por ver si esta casa sigue funcionando sin ti. Como no paraban de zumbarme en el oído, decidí abrazar el silencio por completo. Bloqueé a todos. Cada número, cada notificación en modo no molestar. Sinceramente, no había ni una sola palabra suya que quisiera oír. Pero claro, no tardó mucho en volverse contra él esa orgullosa frase de Jaime, de que la casa funcionaría perfectamente sin mí. A la mañana siguiente, en cuanto encendí el móvil, me llegó otra avalancha de mensajes sin leer. A las 4 de la madrugada, Jaime había sido ingresado de urgencia en el hospital. Como era de esperar, su problema crónico de estómago había estallado, provocado por la comida mexicana picante y el alcohol que insistió en beber anoche. Al principio quiso aguantar, convencido de que se le pasaría, pero a medianoche el dolor lo tenía doblado. Buscó por toda la casa su medicación. Nada. Al final tuvo que despertar a Daniel para que le ayudara. Tampoco sirvió. Luego llegaron las llamadas desesperadas a mí. Decenas de llamadas perdidas, mensajes de voz, textos. Pero yo había dormido como una piedra tras un día entero de turismo. Me había dejado dormida como un tronco y no escuché ni una sola de las llamadas. En cuanto encendí el móvil,
La llamada de Daniel entró casi al instante. Mamá, por fin contestas. Su voz sonaba cargada de agotamiento. Papá tuvo una crisis horrible anoche. El dolor de estómago fue tan fuerte que tuvimos que llevarlo al hospital. He estado con él medianoche y encima tengo que ir a trabajar esta mañana y llevar a Nico al cole. No puedo con todo esto. Venga, mamá, no seas así. Vuelve y cuida. De él. Escuché en silencio. Luego respondí con calma. ¿No entendiste lo que dije ayer? Estoy de vacaciones, por favor, no me molestéis. Y colgué. Entonces fui un paso más allá. Bloqueé todos los números. Ni una interrupción más. Ni una distracción. No iba a dejar que nada arruinara mi viaje. Contraté un guía turístico, privado VIP, y pasé la semana más libre y despreocupada que había tenido en décadas explorando Oporto. Visité todas las atracciones importantes, probé toda la comida que siempre me había llamado la atención y por fin fui al jardín botánico con el que tanto había soñado. La mayor sorpresa, me hice una sesión de fotos completa. Mi guía personal fue increíblemente atento. No solo me enseñó la ciudad, también se convirtió en mi fotógrafo y director creativo, capturando cada momento con cuidado y precisión. Cuando vi las fotos apenas me reconocía. Ojos brillantes, piel luminosa, una energía radiante. Había una ligereza en mi expresión que no veía desde hacía años. Resulta que yo también podía brillar, igual que Viviana. Mi guía incluso me enseñó a usar las aplicaciones de viaje en el móvil, servicios de transporte, reservas de vuelos y hoteles, mapas, reseñas. Por fin sabía moverme por el mundo sin depender de nadie. Durante años, cada vez que pedía a mis hijos que me enseñaran algo sencillo, cómo buscar una receta, cómo usar una aplicación nueva, siempre me daban largas, sin paciencia ni ganas. Pero eso ya se acabó. Ahora no necesitaba a nadie. No me había quedado atrás con el tiempo después de todo. Día tras día me sentía más ligera, más libre. Incluso mi cuerpo respondía mejor, más fuerte, con más energía. Pero cuando por fin volví a casa, después de esa semana maravillosa, y encendí el móvil, lo que me esperaba no era precisamente paz. Era el caos de siempre, un auténtico circo doméstico justo a la puerta. Al final todo se reducía a esto. Una vez que la madre incansable, todopoderosa, que nunca se quejaba, desapareció del hogar, todo comenzó a desmoronarse. Y solo entonces, solo cuando por fin empezaron a buscar ayuda, se dieron cuenta de la magnitud real del problema. Contratar a alguien para cocinar y limpiar no lo solucionó todo, porque esa empleada no se ocupaba de los niños. Una niñera a tiempo completo para los pequeños no hacía las tareas del hogar. La monitora del centro infantil que podía cuidar de Olivia no recogía a Nico del cole, ahora que ya iba a primaria. Así que necesitaban una segunda cuidadora solo para el turno de tarde. Una sola ayudante no bastaba, ni de lejos. Y además, Jaime seguía ingresado, necesitando atención constante. Fue entonces cuando por fin entendieron lo que yo había sido todo este tiempo. Una operadora doméstica todoterreno, disponible 24/7, que no cobraba nada, no pedía nada y encima ofrecía apoyo emocional cuando se necesitaba. De pronto, el discurso empezó a cambiar. Lo que empezó como las quejas y acusaciones dieron paso a intentos cada vez más suaves y desesperados por convencerme de volver. Incluso entrenaron a Nico y Olivia para llamarme por turnos, sus vocecitas cantando en los mensajes de voz. Abuela, te echamos de menos. Vuelve pronto. Mensaje tras mensaje, todos dulces pero urgentes. Mamá, ya basta de esta protesta. Por favor, vuelve a casa. Te necesitamos de verdad. Y a las 3 de la madrugada, un último mensaje de Daniel, crudo y desbordado. Mamá, de verdad, que ya no puedo más. Cuando aterricé, no fui directa a casa. Me quedé en el taxi, mirando cómo pasaban las calles conocidas por la ventanilla,
preguntándome qué sentiría al volver. Pero había cosas que necesitaban un cierre. Al entrar en el barrio, noté que habían montado un pequeño escenario en la plaza. Por lo visto, la comunidad estaba organizando un evento. Eché un vistazo sin prestar mucha atención, hasta que dos figuras familiares me llamaron la atención: Jaime y Viviana. Él con un traje negro impecable, ella con un vestido largo color carmesí. Bailaban un tango bajo las luces, fuerte, fluido, perfectamente sincronizado. Sus miradas fijas el uno en el otro, con esa tensión sutil, esa electricidad que no hacía falta explicar. Cada giro, cada levantamiento, cada cruce de ojos entre ellos era una confesión susurrada, una historia que no se contaba con palabras, sino con el cuerpo. Me quedé allí de pie, observando en silencio. No sentía rabia, solo una punzada hueca que me subía desde el pecho. Siempre habían sido una pareja destinada, de alguna forma con la que yo nunca podría competir. Una vez me engañé creyendo que había encontrado un hueco en su historia, metiéndome mientras ella estaba lejos, fingiendo que era el destino. Pero en realidad, lo que no te pertenece, por mucho que lo aprietes entre los dedos, siempre termina por costarte algo. La música se detuvo. El público estalló en aplausos. Jaime miró hacia la gente buscando rostros y se quedó paralizado al verme. Durante un momento, los dos nos quedamos quietos. Yo bajé la mirada, no dije nada, me di la vuelta y me alejé en silencio, con las ruedas de mi maleta resonando suaves detrás de mí. No había caminado mucho cuando oí pasos. Jaime me había alcanzado. Sin decir nada, tomó el asa de la maleta de mi mano y comenzó a andar delante de mí. Ninguno de los dos habló mientras regresábamos a casa. Al llegar a la puerta, se detuvo y dijo en voz baja: «Clara, me alegra que hayas vuelto». Dudé un segundo y luego, lentamente, lo seguí al interior. La casa estaba más ordenada de lo que esperaba. Claramente habían contratado a una empresa de limpieza. Pero mis queridas plantas decían otra cosa. Casi todas estaban mustias, caídas por la falta de cuidados, abatidas bajo el peso de una semana de indiferencia. Nadie se había molestado en regarlas. Me senté, dispuesta por fin a tener la conversación que hacía tiempo debía ocurrir. Pero justo cuando abríla, iba a hablar cuando la puerta de entrada se abrió de golpe. Viviana entró radiante y alegre, sus tacones resonando suavemente sobre el suelo. Iba resplandeciente, llena de vida, confiada, sonriendo como si el mundo entero le perteneciera. «Jaime, ¿por qué no me esperaste?». Su voz flotó con dulzura mientras cruzaba el umbral, una queja suave teñida de leve sorpresa. En cuanto me vio, su expresión vaciló. Los ojos le fueron directos a la maleta junto a mí y, de forma instintiva, escondió la llave de casa que llevaba en la mano a su espalda. «Clara, has vuelto», dijo con una sonrisa forzada, intentando disimular la incomodidad. «¿Por qué no avisaste con tiempo? Te habríamos ido a buscar». Se acercó y se sentó a mi lado, con una sonrisa cortés, continuando su explicación ensayada. «Oh, pensaba decírtelo antes. Jaime fue dado de alta hace unos días, y la casa estaba patas arriba. Daniel y Ana estaban preocupados de que los limpiadores temporales no hicieran bien su trabajo, y también les inquietaba que los niños y Jaime se quedaran solos, así que me pidieron que me mudara unos días para ayudar. No te preocupes, he estado en la habitación de invitados». Asentí sin decir nada. Viviana siguió hablando con un tono casual, demasiado casual. La verdad, si Jaime no fuera tan reacio a contratar a alguien a tiempo completo, nada de esto habría sido necesario. Estas cosas se pueden externalizar, no tienes por qué matarte tú sola intentando hacerlo todo. Esa parte la conocía demasiado bien. Jaime siempre había sido así de terco. A pesar de sus ingresos, jamás permitió que hubiera personal interno en casa. En todos estos años ni una vez contratamos a alguien que viviera aquí, pero yo no había vuelto para revivir viejas costumbres ni para charlas de compromiso.
Mi tiempo ahora valía demasiado y no pensaba desperdiciarlo. Me giré hacia él y le sostuve la mirada. Sus ojos también estaban fijos en mí, con un destello de algo indescifrable en el fondo. No me molesté en suavizarlo. Fui directa. Jaime, dije con calma, quiero el divorcio. Su expresión cambió de inmediato. Pánico. Incluso una chispa de desamparo. Una emoción que rara vez había visto en su rostro. Pero solo duró un instante, antes de recomponerse de nuevo, poniéndose de nuevo esa postura fría y calculada que llevaba como una armadura. Clara, no tiene gracia, dijo en voz baja. A tu edad este tipo de bromas no son apropiadas. No es una broma, dije con firmeza. Llevo tiempo pensándolo en serio, especialmente esta última semana. Para los dos, esto podría ser la forma más honesta de alivio. Su rostro se ensombreció. ¿Todo esto solo por aquella cena? Puedes decir eso, respondí. Pero no es solo por una cena. Es por todas las cenas que habrían venido después. He terminado de vivir mi vida entre fogones. Yo tengo otras cosas que quiero hacer con el tiempo que me queda. Su pecho subía y bajaba con una rabia lenta y controlada. Justo entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Abuela, Yaya. Nico y Olivia entraron corriendo, chillando de alegría, mientras se lanzaban hacia mí. Abrí los brazos instintivamente y los estreché fuerte. Pasara lo que pasara, yo había criado a estos niños. Por mucha distancia que se hubiera creado, los seguía echando de menos. Pero el momento de calidez fue breve. En cuanto vieron a Viviana sentada en el sofá, se soltaron de mis brazos y corrieron hacia ella. ¡Abuela, Ada! La rodearon, charlando emocionados, contándole cosas de su día, riendo y acurrucándose en su regazo. La escena dolía en silencio, pero con profundidad. Pocos segundos después, Daniel y Ana entraron, y al verme, se acercaron enseguida para abrazarme. Mamá, por fin estás en casa. ¡Qué bien te ves! Se nota que el viaje te ha sentado de maravilla. Estábamos hechos un desastre sin ti. Gracias a Dios que has vuelto. La verdad es que la señora de la limpieza que contratamos no funcionaba. Mejor despedirla. Sí, no te imaginas, mamá. Viviana nos ha ayudado muchísimo estos días, yendo del hospital a casa sin parar. Sin ella no habríamos podido. Viviana esbozó una sonrisa modesta, algo incómoda, pero antes de que nadie pudiera decir nada más, Jaime golpeó su vaso contra la mesa. El sonido seco retumbó en el salón. ¡Basta! Su voz era baja, pero tenía peso, tensa, contenida, cargada de frustración. ¿Sois conscientes de lo que estáis haciendo? Vuestra madre no es vuestra criada. Acaba de volver y ya estáis echándole responsabilidades encima. No podéis dejarla respirar un momento. A partir de hoy cada uno a su casa. Las tareas, los niños, cuidar de los mayores, os lo montáis solos. Basta ya de cargarlo todo sobre vuestra madre en cuanto algo se tuerce. El estallido de Jaime dejó a Daniel y Ana completamente en silencio. Incluso yo me quedé quieta, sorprendida. No era propio de él, el hombre que durante décadas se había mantenido al margen mientras yo me ocupaba de todo, sin alzar la voz ni una sola vez por mí. Pero no tenía tiempo para detenerme en eso. Lo siento, dije con calma, pero no volveré a ocuparme de los asuntos de la casa. A partir de ahora tendréis que apañaros. Luego me giré hacia Jaime. Si no hay nada más, mañana a las 9 vamos al despacho del abogado y firmamos los papeles. Su rostro se puso pálido. ¿De verdad lo vas a hacer?, preguntó con voz baja y tensa. Daniel y Ana, aún en shock por la bronca de antes, ahora estaban aún más estupefactos, mirándome incrédulos. ¿Qué?, exclamó Daniel. ¿Te vas a divorciar, mamá? ¿Pero por qué? Esto no será por tía Viviana, ¿verdad?, añadió Ana rápidamente. Solo ha estado echando una mano, lo hemos visto todo. Está claro que no hay nada entre ella y papá. Estás sacando todo de quicio. Negué con la cabeza. No tenía sentido explicarles nada. Que Jaime les contara lo que quisiera más tarde.
Lo miré de nuevo, con la voz firme. Lo he pensado a fondo. Voy a terminar este matrimonio. Para siempre. Mamá, tienes 65 años, dijo Daniel con un tono desesperado. Has sido ama de casa toda tu vida. ¿Cómo vas a arreglártelas tras un divorcio? Sí, intervino Ana. Es que alguien ahí fuera te ha metido en la cabeza eso de vive tu propia vida. No seas ingenua, mamá. La gente solo quiere tu dinero. Incluso si conoces a alguien nuevo, añadió Daniel, no será tan fiable como papá. Al principio parecerán encantadores, pero al final solo querrán que vuelvas a hacer de cuidadora. Sus palabras se apilaban una tras otra, cada vez más altas, más emocionales. Pero yo solo sentía agotamiento. No os estoy pidiendo vuestra opinión, interrumpí con dureza. Este divorcio es cosa de vuestro padre y mía, no os incumbe. Y para que quede claro, no soy una inútil. He dedicado décadas a este hogar. Legalmente, me corresponde la mitad de todo, además de las 2 propiedades y la herencia de mis padres. Me sobra para vivir con tranquilidad. No necesito vuestra preocupación. Eso los dejó mudos. De verdad parecían sorprendidos. Estaba claro que no tenían ni idea de que llevaba tiempo preparándolo todo. Volví a mirar a Jaime. ¿Todavía esperas que cambie de idea? ¿Aún te resistes a seguir adelante? El aire en la habitación se espesó. Sabía perfectamente lo que más le importaba a Jaime, el orgullo. Especialmente delante de los demás. Especialmente delante de Viviana. Así que añadí, con la voz lo bastante alta, si no quieres quedar en ridículo delante de ella, haz esto con limpieza, sin dramas, sin retrasos. Como era de esperar, apretó la mandíbula. Asintió despacio, cada palabra saliendo con esfuerzo entre los dientes. Vale, si eso es lo que quieres, lo haremos. Tendrás lo que te corresponde, no me quedaré con nada. El peso que había llevado sobre el pecho durante años se desvaneció de golpe. Asentí con suavidad. Bien. Dicho eso, me levanté y salí. Jaime no dijo nada, aunque tenía los ojos enrojecidos. Daniel y Ana, en cambio, estallaron a mis espaldas. Voces desesperadas, suplicantes, quebradas. Mamá, ¿pero qué haces? Estás destrozando esta familia. ¿Te has vuelto loca? No me giré, no respondí. Tras marcharme, me instalé en un piso amueblado cerca del hospital. Tranquilo, sencillo, perfecto. Cocina, lavandería, todo lo que necesitaba. Era un lugar que me ayudó a encontrar Gracia, la misma joven que una vez me ofreció un pañuelo en el autobús. Había crecido en un pequeño pueblo rural, se había pagado los estudios y se había construido una vida en la ciudad. Fuerte, hecha a sí misma, amable. Intercambiamos teléfonos aquella noche. Cuando se enteró de mi situación, fue ella misma quien se ofreció a ayudarme. Me encontró un lugar donde quedarme e incluso me puso en contacto con una cuidadora profesional para acompañarme durante la radioterapia. Una vez que me instalé, la invité a cenar para darle las gracias. Fue una velada cálida, sencilla, auténtica. Una conversación como no había tenido en años. Aquella noche, justo cuando me preparaba para dormir, el grupo familiar volvió a encenderse. Nombres conocidos, ruido conocido, Daniel, Ana, su marido, todos turnándose ahora para convencerme de reconsiderarlo. Mamá, eres demasiado mayor para divorciarte. Es ridículo, piénsalo bien. Si das este paso, papá sigue siendo un buen partido, buena pensión, carácter amable, se le van a rifar. Te vas a arrepentir. Estás cometiendo un error, mamá. Un gran error. No respondía a nada. Y entonces llegó el mensaje de Daniel que más dolió. Si puedes marcharte ahora, justo cuando más te necesitamos, entonces no esperes nada de nosotros en el futuro. No esperes que te llame mamá nunca más. Me quedé mirando ese mensaje mucho rato. Luego, sin vacilar, salí del grupo y bloqueé todos los números, todos excepto el de Jaime. Aún teníamos trámites legales pendientes. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo.
A la mañana siguiente, pedí un coche a las 8:30 y fui al despacho de abogados. Por cortesía, hasta le mandé a Jaime un mensaje con la hora y la dirección. Llegué pronto, y a las 9:30 en punto apareció por la puerta. Solo, entonces respiré aliviada. Jaime llegó con barba sin afeitar y ojeras marcadas, agotado, desaliñado, muy lejos del hombre refinado que siempre se enorgullecía de ser. No me sorprendió. Después de toda una vida mirándome desde arriba, debía de ser insoportable encontrarse ahora por debajo, superado en todo. Firmamos el acuerdo rápidamente y fuimos directos al registro civil para formalizar el divorcio. Al entregar los papeles, la funcionaria se detuvo un segundo, visiblemente sorprendida, pero el profesionalismo se le activó enseguida. Nos miró y preguntó con tono neutro: ¿motivo del divorcio? Jaime no dijo nada. Su cara era una pared en blanco. Yo esbocé una leve sonrisa. Si hay que dar uno, pongamos que son diferencias irreconciliables. La funcionaria pareció confundida por un momento, seguramente preguntándose cómo dos personas tan correctas podían desmoronarse con tanta pulcritud. Pero al ver cómo lo teníamos todo dividido, bienes al 50% sin disputas, saltó la mediación y tramitó los documentos directamente. En cuanto acabamos con los trámites, me di la vuelta y me marché. Jaime se quedó quieto detrás de mí, con el rostro aún más pálido que antes. No volví a mirarlo. Mientras él seguía, allí, paralizado en su desconcierto, yo ya estaba en un taxi avanzando. Seguían avanzando y de pronto la vida se volvió más ligera, más libre. Las sesiones de radioterapia fueron duras y hubo días en los que el cuerpo me dolía de puro cansancio, pero en general era llevadero. Y por primera vez en décadas, tenía espacio real sin interrupciones para respirar. Gracia venía al hospital casi todos los días. A veces me ayudaba a hablar con los médicos. A veces simplemente se sentaba conmigo durante la comida, conversando, dándome ánimos con esa fuerza tranquila que siempre llevaba consigo. Otros pacientes pensaban que era mi hija. A menudo susurraban: «¿Qué suerte tienes de tener a una chica tan atenta?». Con el tiempo fui conociéndola más. Había crecido en un pueblo conservador donde todo se orientaba hacia su hermano menor. Se pagó la universidad trabajando, construyó su vida sin que nadie le regalara nada. Había pasado por más cosas de las que la mayoría jamás sabría. Cuanto más descubría sobre ella, más se me encogía el corazón. Había en ella una resiliencia silenciosa, una fuerza que admiraba profundamente, y en algún punto empecé a considerar pedirle que fuese mi ahijada. Curioso, en realidad. Se suponía que esta iba a ser la etapa más dura de mi vida. Luchar contra una enfermedad y empezar de cero, sola. Pero de algún modo se convirtió en el capítulo más sereno que había vivido en años. Las mañanas las pasaba en el hospital. Las tardes y noches eran mías, abiertas, sin prisas. Aún así, el silencio podía hacerse pesado. En la quietud se colaban los miedos. Cada paciente de cáncer, por fuerte que sea, convive con ese temor. Yo no era distinta. El médico me recomendó buscar distracciones, caminar más, salir al aire libre, mantenerme emocionalmente equilibrada. Gracia recordó que una vez le conté que pintaba en la universidad. Empezó a animarme con delicadeza a retomarlo, aunque fuera por diversión. Pero hacía décadas que no pintaba. No recordaba por dónde empezar. La idea de volver a coger un pincel se sentía lejana, extraña. Hasta que una tarde, durante un paseo tranquilo, pasé junto a un pequeño estudio de arte con aire vintage escondido en una callejuela. Tenía ese encanto nostálgico, luces cálidas, música suave y el inconfundible olor a óleo y lienzo. Entré por curiosidad y allí, sentada frente a un caballete, estaba una mujer mayor, completamente absorta en su pintura. Me quedé embobada. Estuve observándola en silencio casi media hora, hasta que se giró
y las dos nos quedamos paralizadas. Era Diana, mi profesora de universidad, la que creyó en mí más que nadie. Tenía ya más de 80, el pelo completamente blanco, el cuerpo frágil, pero seguía pintando. Y su reputación solo había crecido con los años. Al reconocerme, su rostro se iluminó con una calidez llena de asombro. Clara, sigues teniendo esa mirada. Te reconocería en cualquier parte. Me sirvió té mientras charlábamos. Le conté todo, los años pasados, la vida vivida. Ella escuchó en silencio, luego me miró con firmeza. Siempre supe que tenías un talento real, dijo. Nunca deberías haberlo dejado. Negué con la cabeza. Han pasado décadas. Lo he olvidado todo. Sonrió con dulzura. Entonces empieza otra vez. Desde el principio, para ti. Sin presión. Piénsalo como un pasatiempo, algo que te dé alegría. Algo en mí se aflojó. Por primera vez en años sentí que el peso desaparecía. Aquella noche volví a coger un pincel. Los primeros trazos fueron torpes, mis manos rígidas, mis líneas temblorosas. Las técnicas se me habían ido por completo. Casi me daba vergüenza lo oxidada que estaba. Pero seguí. Día tras día, practiqué, poco a poco, con constancia, y comencé a recordar. Volví a encontrar mi ritmo. Y con él, redescubrí una parte de mí que creía perdida para siempre. Una tarde, Diana revisó algunos de mis ejercicios. Sus ojos brillaban con un orgullo tranquilo. Siempre dije que no era solo una buena alumna, susurró. Hay emoción en tus pinceladas. Cuentas historias con los colores, tienes profundidad. Se detuvo y luego añadió. Para ser sincera, Clara, si no te hubieras casado tan joven, ahora mismo probablemente serías artista profesional. Bajé la mirada, sonriendo levemente. Lo siento, profesora. De verdad desperdicié el don que usted vio en mí. Me dio una palmadita suave en la mano y replicó con una sonrisa cálida. Pero nunca es tarde, querida. Aún tienes tiempo. Acabas de empezar. Me sonrojé, asintiendo en silencio. Y esta vez lo creí. De verdad. Desde que volví a coger el pincel, los días de tratamiento dejaron de ser tan pesados. Pintar se convirtió en mi refugio, mi distracción, mi terapia, mi ritmo. Las horas pasaban más deprisa. El miedo retrocedía. Y hasta el dolor parecía más llevadero cuando mis manos estaban ocupadas mezclando colores en el lienzo. Salvo por las interrupciones ocasionales, Jaime. Tras bloquear, su número empezó a llamarme desde otros números, siempre con alguna excusa, siempre por cosas triviales. ¿Recuerdas dónde dejé el traje gris? ¿Te llevaste el álbum de fotos antiguo del cuarto de invitados? ¿Qué camisa me pongo para la boda de nuestro primo? Y una vez, increíblemente, esa flor que te gustaba ha florecido. ¿Quieres venir a casa a verla? A veces su voz llegaba espesa por el alcohol. Ya es de noche. ¿Por qué no estás en casa? Cada vez bloqueaba el número nuevo sin dudar. No respondía, no quería, no necesitaba. Esos ecos del pasado invadiendo mi espacio, tirando de mi recuperación con hilos que ya había cortado. Sinceramente, ni siquiera entendía lo que intentaba. Él y Viviana, después de tantos años separados, por fin no tenían obstáculos entre ellos. Incluso los niños habían terminado por aceptarla. ¿No era esta su oportunidad de recuperar esa historia de amor que había perdido? Entonces, ¿por qué seguía aferrándose a mí con estas formas raras y torpes? Tal vez las viejas llamas no siempre tienen que ver con la pasión. A veces solo son hábitos que mueren despacio. Casi lo había descartado todo como simple incapacidad de soltar, hasta el último día de mi primera ronda de radioterapia. Gracia y yo acabábamos de salir del área de tratamiento. Al pasar por el patio, los vi. Jaime y Viviana. Ella sentada en un banco al sol.
y él acercándose con una bolsa de medicamentos y una carpeta con resultados en la mano. La luz del sol les daba de lleno, envolviéndolos en un resplandor suave sobre su rostro. Ella alzó la mano para protegerse del sol, y Jaime, con una calma silenciosa, sacó unas gafas de sol de su bolsa y se las colocó con delicadeza. Ella le sonrió. Era una sonrisa suave, tierna, natural, y yo me quedé quieta. Jaime no era incapaz de ser atento. No estaba por encima de los pequeños gestos. Simplemente nunca los había tenido conmigo. La forma en que se movían juntos, esa fluidez entre ellos, parecía el final de una historia de amor, de esas que se sienten completas. Tiré suavemente de la manga de Gracia, dispuesta a darme la vuelta, pero entonces Jaime levantó la vista y me encontró con la mirada. Su expresión cambió al instante. Se acercó a paso rápido. «Clara, ¿me estás siguiendo?» Su voz era cortante, acusadora. «¿No dijiste que ya habías pasado página?» Me agarró del brazo como si esperara una explicación. Viviana se apresuró detrás de él, nerviosa. «Clara, por favor, no lo malinterpretes. Jaime solo me estaba ayudando. Me acompañó a hacerme una prueba de la gripe. He tenido fiebre. Estoy un poco débil». Sonreí levemente con voz tranquila. «No te preocupes. No hay nada que malinterpretar. Hemos firmado los papeles. Puede que el certificado de divorcio aún no haya llegado, pero para mí, él ya es un hombre libre». En cuanto pronuncié esas palabras, Gracia dio un paso adelante. Aún llevaba el uniforme del hospital y su tono fue firme y cortante al apartar la mano de Jaime de mi brazo. «Señor, por favor, no toque a la paciente. Esto es un hospital». Luego se giró hacia Viviana. «Y usted, si tiene fiebre, póngase una mascarilla. Esto no es su salón privado». Viviana se sonrojó, retrocediendo un paso, avergonzada. Jaime, al notar de pronto la bata médica bajo mi abrigo, se puso pálido. «¿Estás enferma?», preguntó con la voz ahora insegura. «¿Qué crees que hago aquí? Ponerme una mascarilla de belleza», soltó Gracia seca. «¿Pero es grave? ¿Llamo a alguien? Puedo buscarte el mejor médico». Lo corté, sin emoción en el rostro. «No es nada serio. Me dan el alta mañana. Pero gracias por tu preocupación». Me giré para irme. Jaime parecía querer seguirme, pero Viviana tropezó detrás de él, casi perdiendo el equilibrio, y no tuvo más remedio que darse la vuelta para sujetarla. Gracia lo observó marcharse. Luego me miró y alzó una ceja. «¿Ese es tu exmarido?». Asentí. Soltó una carcajada breve. «Déjame adivinar. En su día caíste por esa cara. ¿A que sí?». Su tono era ligero, sin esfuerzo, pero me hizo aflorar algo dentro. Me reí de verdad. «Sí», dije con un encogimiento de hombros. «No te equivocas». Y en ese momento lo entendí. Aquellas cosas que antes me consumían, que me dejaban inquieta y herida, ahora podían hacerme reír. Así, sin más, la amargura que había arrastrado durante años empezó a disolverse. Estaba sanando, no solo mi cuerpo, todo. Al día siguiente, el certificado oficial de divorcio llegó por correo. 40 años de matrimonio. Fin. Firmado, sellado y resuelto. Así se cerró el capítulo. Todo lo que quedaba del pasado era olvidarlo. Con ese peso al fin fuera del pecho, hice algo que no hacía en años. Publiqué en redes sociales, brindando por mí misma por tener el valor de elegir la libertad a esta edad. La noticia corrió rápido. Parientes y viejos amigos empezaron a escribirme uno a uno, llenos de curiosidad y preocupación. La mayoría ni se molestó en ocultar su sorpresa. Yo no tenía ganas de dar explicaciones, así que les repetía la misma respuesta vaga una y otra vez. Simplemente ya no éramos compatibles, pero nadie se lo creía. «Venga ya», dijo una prima con una risita sarcástica. «¿Me vas a decir que después de 40 años acabas de darte cuenta de que no erais compatibles?
Otros fueron más directos, algunos divertidos, otros condescendientes. Ya te arrepentirás, soltó una vecina con media sonrisa. Espera a que Jaime se busque. Otra. Ahí lo notarás. En cuanto se case otra vez, añadió otra, te vas a dar cuenta del error que has cometido. Era casi cómico, como si me hubieran desechado. Una mujer descartada que se aferraba a la fantasía de la independencia, como si mi valor solo tuviera sentido siendo la esposa de alguien. Pero yo miré mi vida, de verdad. La observé con atención. 3 propiedades, más que suficientes ahorros. Una ahijada joven, luminosa y bondadosa, que me cuidaba como si fuera de su sangre. Una primera ronda de tratamiento contra el cáncer completada con buenos resultados. El médico dijo que, con revisiones regulares y cuidado adecuado, probablemente no acortaría mi vida en absoluto. Por donde se mirase, mis días nunca habían sido tan tranquilos, ni tan míos. Pero no me molesté en explicar nada de eso. Había aprendido la lección más importante de todas. No le debes tu paz a la comprensión de nadie. Así que, en vez de malgastar palabras en chismes y juicios, me volqué por completo en la pintura. Gracia, siempre alentadora, no paraba de insistirme para que compartiera mis progresos. Deberías crearte una cuenta, decía. No solo para conectar con otros artistas, sino para enseñar a otras mujeres que nunca es tarde para empezar de nuevo. Podrías inspirar a muchísima gente, a mujeres que se sienten estancadas, invisibles, olvidadas. Podrías recordarles que no están solas. Al final cedí. Ella me ayudó a crear la cuenta y le puso de nombre Tinta y Gracia, un pequeño homenaje, tanto al arte como a la vida que estábamos reconstruyendo desde cero. Empecé a publicar en silencio. Fotos de mis avances, bocetos, lienzos, sin primeros planos, sin autopromoción, solo la intimidad tranquila de los trazos de pincel, los colores y las capas tomando forma sobre el lienzo. Para mi sorpresa, la cuenta empezó a crecer, poco al principio, luego con constancia. Más y más personas la seguían, algunos artistas, otros, simples desconocidos atraídos por la belleza serena de la reinvención. La plataforma incluso me contactó para colaborar, ofrecerme asociaciones publicitarias y promoción. Sin quererlo, me convertí en una creadora de arte modestamente popular y ganaba un pequeño ingreso extra. Pero nunca mostré mi rostro. Cada foto, cada vídeo, mostraba solo mis manos trabajando o la silueta suave de mi figura pintando bajo un rayo de sol. Solo una mujer reconstruyendo su vida en silencio. Un nuevo comienzo, sin ruido, sin etiquetas, sin disculpas. Y así los días pasaron, en calma, con propósito, con paz. La beca de Gracia llegó a su fin, pero debido a su perfil académico, el hospital no pudo ofrecerle un contrato estable y su búsqueda de trabajo no iba bien. Así que tomé una decisión, una que la sorprendió incluso a ella. Le ofrecí financiarle el doctorado. La educación es tu pasaporte, le dije. Otro título te abrirá más puertas de las que imaginas. Se echó a llorar mientras me daba las gracias, insistiendo en redactar un pagaré, prometiendo que algún día me lo devolvería. Cuando ella ya podía mantenerse firme por sí misma. Por entonces, algunas antiguas amigas comenzaron a pasarse por casa con más frecuencia, pero seguían pareciendo más interesadas en ponerse al día sobre Jaime que sobre mí. Jaime parece más callado últimamente, comentó una. Antes era tan elocuente y ahora apenas habla. He oído que Viviana se mudará a su casa el mes que viene. Nada de boda, solo una cena con unos pocos amigos y familiares. Pero dejemos eso, añadió rápidamente otra. Tú cada vez estás más sana, más radiante. De verdad, nos alegramos mucho por ti, cariño. Yo solo sonreí. Sus palabras ya no me afectaban. Al fin y al cabo, Jaime había acabado casándose con la mujer por la que había suspirado toda su vida. Ese era su final feliz. Por mi parte,
Hacía tiempo que me había borrado de esa historia. Lo que no esperaba fue lo que ocurrió el día en que ellos iban a mudarse juntos. Yo había ido al hospital para un chequeo de rutina, nada especial. Pero al entrar en la sala de consulta me quedé paralizada. Allí estaban Jaime, Daniel, Ana, Leona, incluso Nico y Olivia, todos apiñados en la sala. Me quedé quieta, sin palabras. Jaime se abalanzó hacia mí y me agarró las manos con las suyas. Clara, ¿por qué no me dijiste que tenías cáncer? Su voz temblaba, al borde de quebrarse. No lo veía desde hacía meses, y ahora parecía una sombra de sí mismo, demacrado, cansado, desbordado, con el pánico y la desesperación marcados en cada línea de su cara. Los ojos de Daniel estaban rojos. Mamá, ¿cómo pudiste ocultárnoslo? ¡Es cáncer! La voz de Ana se rompió. Mamá, si papá no hubiera estado limpiando la casa y no se hubiese topado con tu informe médico viejo, seguiríamos sin saberlo. ¿Hasta cuándo pensabas ocultarlo? Nico y Olivia corrieron hacia mí y me abrazaron con fuerza. Les acaricié suavemente la espalda y esbocé una sonrisa tenue. ¿Qué podía decir? Cuando el corazón se enfría, dejas de esperar calor de quienes solo te han dejado en el frío. El médico, claramente incómodo por la escena, intervino por fin. Está en recuperación. La estabilidad emocional es esencial para su curación. Por favor, absténganse de alterarla. La sala se quedó en silencio. Tras una larga pausa, Daniel murmuró: si lo hubiéramos sabido antes, habríamos contratado ayuda. Nunca quisimos que lo hicieras todo sola. Ana añadió enseguida: de verdad, mamá, no queríamos hacerte daño. Si hubiéramos entendido por lo que estabas pasando, no te habríamos dejado encargarte de todo tú sola, no estando enferma. Justo en ese momento entró Gracia, que acababa de pagar mi factura médica. Al oír esas palabras, su expresión se endureció. Se acercó directamente a mí y me sostuvo suavemente del brazo. Su voz era baja, firme, protectora. Clara, ¿qué te dijo el médico sobre mantener el ánimo alto? No dejes que cosas como esta te afecten. Vámonos a casa. Le sonreí y asentí. De acuerdo. Esa única palabra provocó una sacudida en toda la sala. Ana se quedó paralizada. Mamá, ¿quién es ella? Daniel tenía la misma expresión de desconcierto. Mamá, ¿por qué te vas con ella? El rostro de Jaime se ensombreció. Sus ojos se estrecharon al fijarse en los míos. Leona, que hasta ese momento había estado inusualmente callada, rompió finalmente su silencio con toda la sutileza de un martillo. Clara, de verdad creo que deberías tener cuidado. Ya sabes cómo es la gente hoy en día. Tienes 3 propiedades y bastante dinero en la cuenta. ¿Y si solo está aquí por tu herencia? Ese dinero iba destinado a Daniel y Ana. Nico y Olivia también cuentan con él. No puedes entregárselo todo a una desconocida. Antes de que pudiera responder, Jaime levantó la mano y le cruzó la cara a Daniel con una bofetada sonora que retumbó en toda la habitación. Su voz era baja, pero cortante como el cristal. Dile a tu mujer que cierre la maldita boca. Yo no pego a mujeres, así que te pego a ti. No vuelvas a repetir algo tan vergonzoso jamás. Daniel se quedó atónito, se giró y lanzó una mirada fulminante a Leona, que se encogió en silencio, con la cara encendida de vergüenza. Sus palabras habían cruzado una línea fea. Incluso a mí me dolieron. Y por la expresión de Gracia, supe que también a ella. Sus mejillas estaban rojas, los ojos brillaban de rabia contenida. Me ardía el pecho de indignación. Gracia es mi ahijada, dije con frialdad. ¿Alguien aquí tiene algún problema con eso? Vosotros ya aceptasteis a otra mujer como vuestra nueva madre. ¿Por qué yo no puedo elegir quién es mi familia? Sé perfectamente qué clase de persona es Gracia. Si alguno de vosotros me hubiese mostrado, aunque fuera la mitad del cariño y la calidez que ella me ha dado, no estaría hoy aquí sintiéndome como una extraña en mi propia vida.
Y aunque viniera por mi dinero, ¿y qué? Seguiría valiendo la pena. Prefiero dárselo todo a ella antes que a personas que solo me ven como una carga. Sin esperar respuesta, me giré, tomé la mano de Gracia y salí de la habitación. Nadie nos siguió, pero justo antes de cruzar la puerta, alcancé a ver los rostros de Daniel y Ana. Ya no estaban enfadados, ni siquiera indignados, solo parecían desconcertados, avergonzados, sorprendidos y quizás, solo quizás, un poco asustados. Los días pasaron en silencio, estables, justo como a mí me gustaban. Pensé que por fin se habrían apartado. Al fin y al cabo, ya no iba al hospital tan seguido y ninguno de ellos sabía dónde vivía. O eso creía. Pero al día siguiente, Jaime apareció en mi puerta. Cuando abrí, me quedé un segundo paralizada. Tenía peor aspecto que el día anterior. Las mejillas hundidas, ojeras aún más marcadas. Su voz ronca, áspera. Yo quería saber si podía pasar un rato, dijo en voz baja. Solo quería ver cómo estabas. Dudé un momento. Luego, sin decir nada, me aparté y le dejé pasar. Pero no le ofrecí nada de beber. No dije una sola palabra de bienvenida. No era un invitado. Yo no lo había invitado. A él no pareció importarle. Paseó lentamente por el apartamento, los ojos recorriendo los lienzos colgados en las paredes. Pinturas en tonos cálidos, pinceladas vivas, capas de color. Mi obra, mi yo reencontrado. Clara, ¿de verdad has vuelto a pintar? Su voz era suave, casi con asombro. Tus cuadros tienen más fuerza que antes. ¿Y tú? Hizo una pausa mirándome. Pareces más viva, como la mujer que eras cuando eras joven. Cuando era joven. Algo en esas palabras tocó un punto blando. Entonces me preguntaba con frecuencia, ¿alguna vez me vio realmente? Siguió caminando, observando cada detalle. Este sitio, dijo despacio, es más cálido de lo que imaginaba. Se siente como un verdadero hogar. El nuestro, nuestra antigua casa, ahora solo parece una cáscara vacía. No respondí. Solo volví a mi caballete y retomé el pincel. Pero él se quedó allí, como si algo en su interior por fin se hubiese roto. Ya no estoy con Viviana, dijo. La verdad es que nunca planeé volver con ella. Su voz sonaba extrañamente tranquila, como si lo hubiese ensayado 1000 veces. Después de todos estos años, me di cuenta de que no era a ella a quien echaba de menos, era a quien yo era cuando estaba con ella. Ese viejo sueño de juventud, no la persona en sí. Ella quería algo más, y pensé que tal vez yo podría dárselo. Quizá era mejor que quedarme solo en una casa llena de recuerdos. Pero cuando encontré tu informe médico, todo se aclaró de golpe. Sus ojos buscaron los míos. Ese día comprendí que nunca te cuidé lo suficiente. Nunca te vi de verdad. Supongo que te he querido más de lo que jamás me permití admitir, incluso ante mí mismo. El pincel se me detuvo en la mano. Me quedé mirando el lienzo, de repente sin saber dónde debía caer la siguiente pincelada. Se acercó. Lo siento, Clara, dijo. Nunca quise el divorcio. No de verdad. He desperdiciado tantos años. Puedo tener una oportunidad para hacerlo. ¿Bien? El instinto me guió. Negué con la cabeza. Y justo entonces, una lágrima solitaria cayó sobre el lienzo, disolviendo una pincelada en una mancha suave, como una cicatriz antigua que resurge, silenciosa pero innegable. Creo que ya es suficiente por hoy, dije con suavidad. Tengo cosas que hacer, por favor, vete. Me levanté y lo acompañé hasta la puerta. En cuanto se cerró tras de él, las lágrimas llegaron más fuertes, una tras otra. No por él, por mí, por la mujer que pasó una vida entera intentando calentar un corazón que nunca la acogió de verdad. Y ahora que al fin lo hacía, ya no lo necesitaba. Ese capítulo había terminado. El resto de mi vida
Lo que quedara ya era mío. Después de aquello, Jaime empezó a aparecer por todas partes. A la puerta de mi estudio, observándome pintar en silencio. En la sala de espera del hospital, durante mis revisiones, a veces incluso fuera de mi edificio, con bolsas de la compra, ofreciéndome frutas y verduras que yo no había pedido. Con el tiempo, los niños empezaron a acompañarle. Llegaban como invitados incómodos, con una preocupación ensayada. Dejé de dejarles entrar. Para evitar sus visitas, empecé a viajar con otros artistas. Salidas de pintura al aire libre, talleres de fin de semana en el campo, retiros tranquilos que me llenaban de paz. Y entonces, meses después, ocurrió algo inesperado. Recibí una notificación del banco. Jaime me había hecho una transferencia de 200.000 euros. Junto con ella, un mensaje breve. He vendido la casa antigua. Pensé que podrías necesitarlo para el tratamiento. Jaime. Me quedé mirando la pantalla, atónita. La verdad era que no necesitaba ese dinero. Tenía un seguro médico sólido. Las propiedades de alquiler me daban ingresos estables. Mi cuenta de arte había crecido rápidamente y las colaboraciones con marcas ya me daban más ingresos mensuales que la pensión de Jaime. Pensé en devolver el dinero, pero el papeleo era complicado y lo fui aplazando una y otra vez. Ni siquiera había respondido aún y de algún modo ya se había desatado el caos en su lado. La noticia se corrió. Los hijos se enfurecieron. Discutieron con él por ese dinero. Daniel le acusó de estar regalando su herencia. Leona despotricó diciendo que una mujer que ni siquiera es de la familia se beneficiaría de su futuro. No lo vieron como compasión. Lo vieron como una traición. Y así, esa familia que no había tenido ni un pensamiento para mí, ahora se peleaba con rabia por lo que valía, cuando yo ya me había marchado. Solté un suspiro silencioso y devolví el dinero al día siguiente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Jaime volviera a presentarse en mi puerta. «Clara», dijo, con los ojos llenos de una esperanza desesperada, «has devuelto el dinero. Eso significa que aún tengo un lugar en tu corazón, ¿verdad? Los niños dicen que también te echan de menos. Por favor, vuelve a casa. Esta vez cuidaré de mí mismo. Ayudaré con los nietos. De verdad quiero empezar de nuevo. ¿Podemos intentarlo otra vez?» Lo rechacé con suavidad, pero con firmeza. Pero no se rindió. Como un viejo alumno terco aferrado a la última lección, seguía apareciendo cada pocos días, a veces incluso trayendo amigos o conocidos para que intercedieran por él. Estaba agotada de todo eso, así que me mudé de nuevo en silencio, sin decírselo a nadie. Luego me volqué aún más en los viajes y la pintura, dejando que el ritmo del camino y el fluir del color me llevaran lejos de todo lo que alguna vez traté tan desesperadamente de mantener unido. Con mis amigos artistas desaparecíamos durante 10, a veces 15 días seguidos, explorando costas, bosques, montañas. Pinté atardeceres en Aragón, ríos en Galicia, hojas de otoño en Navarra y acantilados a lo largo de la costa cantábrica. Y por primera vez en mi vida sentí que un poema cobraba vida en mí. Solo entonces comprendí cuán amplio es realmente el mundo. Mi colección creció. También lo hizo mi círculo. Y afortunadamente, el cáncer no volvió. De hecho, estaba más sana que en décadas. En mis 67 cumpleaños celebré mi primera exposición individual de paisajes. Era un día claro, bañado por el sol. Mi antigua profesora asistió en persona, subiendo al escenario con orgullo para hacer un anuncio especial. Yo sería su última alumna. Ese momento atrajo la atención de la prensa local, de algunos críticos de arte, incluso de algunos medios nacionales. Mi historia, la de una ex ama de casa que se redescubrió a través del arte, de repente se convirtió en titular. El último día de la exposición, mientras charlaba con algunos visitantes de la galería, noté una figura familiar en silencio, de pie en una esquina. Jaime.
más delgado que antes, el rostro surcado de cansancio. Estaba inmóvil frente a uno de mis cuadros, Cascada de Montaña. Me acerqué despacio. Cuando me vio, pareció sobresaltarse, inseguro. ¿Este es la cascada?, preguntó suavemente. Siempre decías que querías llevarme allí algún día, añadió casi para sí mismo. Pero yo siempre decía que era demasiado lío. Sin ti no tenía sentido. Asentí. Había oído que su salud no estaba bien últimamente. Algo en fase inicial, aún tratable, pero lo bastante serio como para que apenas saliera de casa, salvo para ir al médico. Justo en ese momento, escuché voces familiares a mi espalda. Mamá. Me giré. Daniel, Nico, Olivia. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa e incredulidad. Claramente no esperaban verme, y mucho menos en una galería de arte como anfitriona de una exposición exitosa. Por la expresión atónita en sus caras, supe de inmediato que Jaime jamás les había contado que había vuelto a pintar. Y desde luego, no tenían ni idea de que la cuenta de arte cada vez más popular, Tinta y Gracia, la que estaba llamando la atención en círculos artísticos y redes sociales, era mía. Mamá, pareces más joven que hace 2 años, dijo Ana, acercándose con los ojos igual de abiertos. ¿Has estado pintando todo este tiempo? ¿Por qué nunca nos lo contaste?, preguntó Daniel. Abuela, esto es increíble. Eres mejor que los artistas de los que aprendemos en clase, dijo Nico emocionado. Nana, creo que quiero ser como tú cuando sea mayor, añadió Olivia, mirándome con una sonrisa radiante. Yo solo sonreí con dulzura, sin decir mucho. Daniel y Leona parecían cansados, desgastados. Había oído que se divorciaron el año pasado, y por la forma en que me observaban ahora, podía ver las preguntas colgando en sus ojos, cosas que querían decir, historias que quizá querían reescribir, pero no iba a darles esa oportunidad. Tenía a otros invitados que recibir. Gracia ya se acercaba con un grupo de compañeros de clase, sonriendo con entusiasmo y saludando desde el otro lado de la galería. Mientras comenzaba a alejarme, Jaime volvió a dar un paso hacia mí y murmuró con voz baja. Solía aferrarme a la esperanza de que algún día volverías, pero ahora lo entiendo. Has caminado demasiado hacia adelante. Ya no hay vuelta atrás. Me reí, libre, plena. Tienes razón, respondí, porque esta es la vida que por fin me pertenece. Las mareas de la vida van y vienen. Tal vez algún día nos crucemos de nuevo, pero cuando lo hagamos, seremos solo viejos conocidos. Nada más.